Ok, jóvenes, entonces este tema es el de sistema de fuerzas concurrentes. No es lo mismo como lo que ya habíamos visto anteriormente. Anteriormente estábamos hablando de un sistema que era de fuerzas colineales. Nada más que me hace falta una cosa, una pluma. Acá está la pluma. Bien, entonces son aquellas fuerzas cuyas direcciones son paralelas, pudiendo aplicarse en el mismo sentido o en sentido contrario. Esas son las paralelas. Y también son las fuerzas colineales. Estos son temas que ya vimos anteriormente. Entonces ahora estamos hablando de sistema de fuerzas concurrentes. Dos fuerzas son concurrentes cuando actúan sobre un mismo punto y sus direcciones forman un ángulo. El vector que une el origen de la primera fuerza con el final de la segunda fuerza representa en intensidad, dirección y sentido la resultante. Entonces vamos a ver aquí pues ejemplos, ¿verdad? Aquí hay ejemplos donde son vectores que parten del mismo punto pero en direcciones distintas. Entonces vamos a analizar esos casos. Ejemplo, el de estos niños. La fuerza 1 parte de un origen hacia esta dirección de 30 grados con respecto al eje X y luego hay la fuerza 3 que apunta hacia el oeste con 100 newtons y la fuerza 2 que apunta 60 grados por debajo del eje X. Entonces vamos a señalar pues el eje X es este. Recordemos que el plano cartesiano pues es una referencia para poder, o un marco de referencia para poder representar los vectores. Entonces vamos viendo el otro ejemplo, el caso de los que están jalando la piñata. Vean cómo es que parte del mismo origen, es decir, del nudo de la piñata, con un ángulo de 45 grados es una flecha y con otro ángulo de 30 grados es la otra flecha. Y bueno, la piñata al tener un peso también tiene una fuerza que va desde el nudo hacia el centro de la tierra, que es el peso de la piñata, ¿no? Entonces, habría que analizar qué intensidad tiene cada vector y de eso va a depender su tamaño. Entonces vean cómo aquí me trazan una línea horizontal. Esta línea horizontal pues viene siendo una especie de plano cartesiano. También podría dibujar una vertical, pero para este caso se basaron en la horizontal, que viene siendo el eje X para trazar estos ángulos, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurrirá acá en el ejemplo del barco. En el ejemplo del barco también va a haber un plano cartesiano con el eje X y el eje Y. Entonces esto debe de estar derecho, ¿verdad? Para eso ocupamos hojas milimétricas para poderlo trabajar. Entonces ahí también vemos los ejes. Este es el eje X y este es el eje Y. Y obviamente que yo tengo que conocer los valores, ¿verdad? Que tienen estos ángulos para poderlos dibujar correctamente y así emplear los métodos gráficos que conocemos para poder sumar los vectores y obtener la fuerza resultante. Entonces vámonos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva aquí es donde voy a hacer un ejemplo de uno de los métodos de suma de vectores, que en este caso es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo aquí lo voy a anotar. Consiste en que con las fuerzas que me están dando en el sistema, yo debo de formar un paralelogramo. Entonces, un paralelogramo, en matemáticas, sabemos que es una figura geométrica con dos pares de segmentos de, de línea recta
dos pares de segmentos de líneas rectas que son paralelos. Eso es un paralelogramo. Entonces, si yo quiero dibujar, por ejemplo, un cuadrado, por ejemplo aquí voy a dibujar un cuadrado. Esto es un paralelogramo. También puede ser que dibuje un rectángulo, también es un paralelogramo. Y bueno, también otro ejemplo de paralelogramo sería un rombo. O cualquier figura geométrica que cierre con dos pares de líneas paralelas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a marcar el primer par. Este es el primer par y este es el segundo par, ¿verdad? Este es el primer par y este es el segundo par. Este es el primer par y este es el segundo par. Primer par, segundo par. Entonces así funciona esto, ¿no? Vamos a emplear para eso una técnica, y la técnica para el método de paralelogramo pues tendrá que ser pues a partir de, bueno, voy a insertar algunas imágenes. Aquí es el detalle de que ¿cómo le puedo hacer para incluir algunas imágenes? Necesito minimizarlo para poderlo hacer, porque si no, no me lo permite. Necesito insertar imágenes para poderlas manipular. Yo ya las había editado, ¿verdad? Aquí es un transportador. Bueno, aquí está una escuadra en formato PNG. Bien, entonces esta escuadra pues la voy a cambiar de tamaño para que me sirva para trabajar esto. Y bueno, la voy a manipular. Vamos a hacerlo primero. Paso número 1. Yo debo de poner mi escuadra encima de la línea morada. Tiene un poquito de desviación esta escuadra, no está muy derecha, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Vean cómo puse la escuadra encima de el vector F1. Entonces ahora lo que voy a hacer es insertar otra escuadra igualita, la escuadra verde. Muy bien, entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y bueno, vamos a girarla y la vamos a poner en esta posición. La escuadra debe de coincidir aquí como si fuera una especie de riel, como una especie de base para desplazar la escuadra que tengo acá ya colocada sobre el eje F1. ¿Qué es lo que debo de hacer inmediatamente después de haber colocado estas escuadras así? Voy a deslizarla sobre la que ya tengo abajo como base. Y obviamente que estas las tengo que ir recorriendo, ¿verdad? Hasta llegar al punto donde llego a la punta del vector F2. Entonces una vez que ya tengo la punta del vector F2, aquí estaré trazando la primera línea. Vamos a usar entonces la barra de dibujo de aquí del zoom para sacar la copia del vector F1. Sobre de esta voy a marcar la línea de F1. No me importa hasta dónde, yo puedo prolongar esa línea hasta donde a mí me alcance la hoja. Lo que sí es que debo de superar la punta del otro vector, que es el vector, perdón, sí, el vector F1, hasta donde llega esa punta, hasta ahí debe de llegar. Entonces, el paso número 2 para continuar con esto es hacer ahora lo mismo pero con el otro vector. Entonces, voy a girar de nueva cuenta la escuadra para colocarla sobre el vector de F2. Obviamente que para hacer este tipo de cosas necesito tener un plano cartesiano y una escala para poder representar el valor de la fuerza, su equivalencia de centímetros a la equivalencia en newtons, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir que
para este ejemplo, un centímetro valga 10 newtons, puede ser, por ejemplo. Entonces, bueno, tengo que buscar la justa colocación para poder sacar la copia de ese vector. Y bueno, ya una vez que lo tengo así, aquí me hace falta hacerlo un poquito más para abajo para poderlo deslizar sobre esa superficie y trasladarlo a la punta del vector F1. Entonces necesito agarrar como una especie de riel para esta otra escuadra. Este riel me va a servir para que no se me mueva y que salga derechito el trazo, ¿verdad? Para eso es esta especie de riel que yo pongo aquí abajo, ¿no? Igual yo creo que esa escuadra la hice más chiquita que la otra, entonces pues no está, estoy haciendo lo que se pueda, ¿verdad? Aquí, pero vean cómo es que voy a deslizar esta escuadra encima del riel que yo ya marqué, ¿verdad? Entonces yo me tengo que recorrer encima de la dirección que ya tengo copiada. Y bueno, obviamente que conforme va pasando el tiempo o conforme voy haciendo el movimiento, yo tengo que ir moviendo esta escuadra, ¿verdad? Para que me quede alineado y entonces pueda hacer yo el trazo de este otro vector, ¿verdad? Otra copia de vector, pues lo voy a dibujar aquí con la barra de dibujos. La verdad es de que sí nos está quedando muy bien. A partir de la punta de este vector, yo debo de trazar este otro nuevo auxiliar. Entonces ya me puedo deshacer yo de las escuadras. Voy a eliminarlas de aquí. Ah, caray. ¿Qué pasó? Mejor las voy a hacer para un lado. No vaya a ser que se borre todo. No nos quedó muy bien. O se nos movió el dibujo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, algo así, ¿verdad? Como que se nos movió el dibujo, pero está correcto. Entonces, ya una vez que hicimos esto, nos queda trazar única y exclusivamente ahora el, el vector resultante o la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante va a ser el trazo que va a existir desde el origen de los dos vectores hasta el cruce de estos dos vectores que son la copia de F1 y la copia de F2. Eso es lo que me hace falta escribir aquí también. La copia de F1 y la copia de F2. ¿Cuál es la copia de F1? Este que está aquí abajo. ¿Cuál es la copia de F2? Este que está aquí arriba. Entonces yo le pongo aquí esta apóstrofe para indicar que es la copia. Esa apóstrofe significa F1' y F2'. Entonces, pues ahora sí uso mi escuadra y hago el trazo, ¿verdad? Hago el trazo desde el vector, desde el origen hacia el cruce de estas dos copias del vector que saqué. Entonces, voy a dibujar ahora sí el vector resultante, que en este caso sería desde aquí, desde el origen, hasta donde cruzaron esas dos líneas. Entonces, esa es la respuesta o esa es la solución a este problema, ¿verdad? Desde el origen hasta el punto donde cruzaron las dos líneas que fueron las copias. ¿Sale? Entonces, no sé si te queda claro, pero este es el ejemplo del método del paralelogramo. Obviamente que todo esto lleva su debida escala. Por ejemplo, yo voy a poner la escala para este sistema. Voy a poner que 1 centímetro equivale a 10 newtons. Entonces, por ejemplo, la medida de la flecha de F2 vamos a suponer que midió 8 centímetros y F1 también valió 8 centímetros. Por lo tanto, su equivalencia en newton sería F1 equivale a 80 newtons y F2 equivale también a 80 newtons. Entonces, solamente que aquí me falta agregarle su dirección, ¿verdad? Con el ángulo correspondiente, porque las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces, siguiente paso, pues sería tomar la medida del vector con la regla o con la escuadra, tomar la medida del vector azul, que es la fuerza resultante. Entonces, podemos decir aquí
que esto mide, no sé, 11 centímetros. Si mide 11 centímetros y lo multiplico por 10, pues la fuerza resultante va a equivaler a 110 newtons, ¿verdad? Y obviamente que le tengo que poner su ángulo, o le puedo poner, por ejemplo, la dirección, el sentido, ¿verdad? De acuerdo a la rosa de los vientos, yo puedo poner que es hacia el este. Y ya con eso obtuve la fuerza resultante con el método del paralelogramo. El método de paralelogramo es un método gráfico que funciona solamente para cuando tengo un par de vectores. ¿Por qué? Porque necesito cerrar el paralelogramo. Y este pues es un cuadrilátero, ¿verdad? Sí se podrían utilizar más fuerzas, nada más que tendría que ir sacando la fuerza resultante del primer par de fuerzas y después irme a resolver con esa fuerza resultante junto con la fuerza 3 y luego una vez que obtuve la resultante con la fuerza 4, entonces sería un poquito complicado, ¿verdad? Trabajarlo así. Entonces, ahora voy a pasar a un nuevo método que es el método del polígono. Ese método del polígono lo vamos a ver en nuestro libro, en el libro en la página 56. Nos están poniendo el ejemplo de tres cuerdas donde hay grupos de niños. Entonces, aquí podemos deducir lo siguiente, que cada niño tiene una fuerza equivalente a un newton. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que no, creo que equivale a 50 newtons, ¿verdad? Porque si yo tengo dos niños, sería 50 newtons más 50 newtons equivaldría a 100 newtons. Y luego en esta otra cuerda su magnitud, ¿verdad? En la fuerza 1, como son cuatro niños, pues yo tendría que sumar lo equivalente a los cuatro niños que vienen siendo los 200 newtons, ¿verdad? Y en el caso de la fuerza 2, son tres niños, pues obviamente que si yo sumo 50 más 50 más 50, la fuerza en newton serían 150. Pero yo no puedo saber la fuerza resultante así. Yo necesito emplear un método. Y este método se le conoce como el método del polígono. Sabemos que un polígono es una figura geométrica que tiene muchos lados. Poli significa mucho y gono lado. Entonces tiene muchos lados. Para este caso, pues necesitamos avanzar aquí. Son 4 pasos para poderlo realizar. Si te das cuenta, aquí están representadas las tres cuerdas, los 200 newtons, los 100 newtons y los 150 newtons, y se respetan sus direcciones con el transportador. Si yo saco, por ejemplo, aquí un transportador, bueno, no tengo manera de sacar aquí mis escuadras ni nada de eso, solamente en el PowerPoint, pero quiero que entiendas este método. Hay que medir el ángulo con respecto al eje X. Vamos a ver con respecto a X, ¿cuál es el ángulo? Este es el eje X, este es el eje Y. Pues para eso también necesitamos establecer una escala, ¿verdad? Ya dijimos que, por ejemplo, un centímetro equivale a 50 newtons. Entonces, esta línea, que es la de los cuatro niños, pues debe de medir, como son 200 newtons, pues debe de medir 4 centímetros. Y, y el vector de F3 equivale a 2 centímetros porque son 100 newtons. Y el vector F2, como son 150 newtons, pues tendría que valer 3 centímetros. Obviamente que hay que colocar aquí el transportador. Hay que poner el transportador encima para poder sacar estos ángulos, ¿verdad? Aquí me estaría marcando los 30 grados el transportador. Y bueno, lo mismo tengo que hacer, pero volteando el transportador para trazar el de F2. Sería 60 grados, pero con un sentido negativo, ¿verdad? Si yo pongo el transportador, aquí me marcaría el 60, pero va en sentido de las manecillas de reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que lo convencional es de que los ángulos en el plano cartesiano se miden 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, y bueno, la vuelta completa sería 360 grados. Pero como en este ejemplo me están dando la apertura que hay con respecto al eje X,
pero hacia abajo, pues el ángulo es de 60 grados, pero sería un ángulo negativo, ¿no? Entonces vamos a continuar con el siguiente paso. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Simplemente se trasladó este vector F2 a la punta del vector F1. Eso es lo que se hizo en este primer paso. Respetando el ángulo que tenía, que es el ángulo de 60 grados por debajo del eje X. Con ese mismo ángulo yo tengo que poner el transportador. Siguiente paso, ¿qué hay que hacer? Una vez que ya trasladé la fuerza 2 con el mismo ángulo, dibujando un plano cartesiano aquí en esta punta, y este es el eje X, pues se trazó con la medida que ya tenía, ¿no? Esta medida era de 3 centímetros, hay que dibujarlo acá, que es lo que representa los 150 newtons. El siguiente paso, ya una vez que movimos el vector F2, vamos a trasladar el vector F3, que estaba aquí inicialmente, lo vamos a pasar con la misma dirección o el mismo sentido que ya tenía en el inciso A. Sabemos que está apuntando hacia los 180 grados. Pues aquí igual, hacia los 180 grados y con la misma medida de 2 centímetros, que es lo que equivale a los 100 newtons. Entonces, yo ya tengo las tres fuerzas acomodadas. ¿Qué es lo que queda por hacer? Aquí queda un hueco. Este hueco es donde yo debo de dibujar la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante va desde el origen del primer vector hacia el punto de aplicación o hacia la punta de la flecha del último vector que yo grafiqué. Entonces, aquí hay que trazarlo con la escuadra o con la regla, y lo que nos dé de medida necesitamos convertirlo a newtons. En este caso me dice que fueron 150 newtons. Esto significa que esta línea, que es la fuerza resultante, mide 3 centímetros y tiene un ángulo con respecto a la parte de abajo del eje X, o sea, tiene un ángulo de 11 grados. Entonces la fuerza resultante, a la hora de anotarlo, como yo fui en sentido de las manecillas de reloj, ese ángulo debe de ser negativo. Entonces la fuerza resultante es de 150 newtons menos 11 grados. Este es el resultado. Esta es la fuerza resultante del sistema, ¿no? Aquí está la fuerza que equivale a estas tres que ya tenía. Entonces yo ya sé para dónde se van a mover los niños. Para eso me sirve, y con qué magnitud se mueven y en qué dirección. El resultado de este juego de estar jalando la cuerda, teniendo este esquema, yo ya sé que se van a mover más o menos para acá. A ver, me falta dibujarlo. Vamos a dibujarlo. ¿Para dónde se van a mover los niños? Se van a mover aquí con una fuerza muy similar a esta cuerda. Para acá es donde va a ser el movimiento, y esto equivale a la fuerza resultante, ¿no? Entonces podemos interpretar o podemos predecir para dónde se va a mover cuando están interactuando esas tres fuerzas concurrentes. Entonces eso sería todo. Voy a dejar una tarea que va a estar más tarde. Esa tarea estará asignada en Classroom, y ese es el trabajo del día de hoy. Espero y se haya comprendido, y pues como va a estar grabado en video, pues vas a poderlo consultar cuantas veces sea necesario.